Por la urgencia en el análisis pasamos directamente a seguir con el Medio Oriente y con un especialista, Dylan Pereira, que es analista internacional. Esta situación de conflicto en el Medio Oriente, algunos politólogos hablan de una extensión que puede incluir no solamente al Medio Oriente, sino a las grandes potencias, por lo que vieron ayer en el Consejo de Seguridad. Así es, embajador, es la situación más crítica en el conflicto árabe-israelí de los últimos 20 años, si se quiere, incluso más compleja que la última guerra en el Líbano en el año 2006 y la última intifada y la guerra particularmente en Gaza en el año 2014, porque es un ataque directo de una organización terrorista contra el Estado de Israel y hemos visto cómo el Consejo, liderado por Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ha declarado el estado de guerra y hemos incluso visto la solicitud de Israel formalmente a Estados Unidos y otros aliados occidentales a apoyar de forma militar su acción en la franja de Gaza, unas 300 kilómetros cuadrados, embajador, pero donde viven hacinadas más de 2 millones de personas y que son víctimas, si se quiere, de una instrumentalización de estos grupos terroristas de una causa como es la causa del pueblo palestino. Y particularmente compleja la actuación de potencias regionales que se pueden involucrar. Hemos visto ya la posibilidad de bombardeos por parte de Hezbollah, de esta organización que a pesar de tener presencia política en el Parlamento en el Líbano, tiene una fundamentación radicalizada, islamista, y que ya ha atacado el norte, las fronteras norte de Israel. Esto podría involucrar nuevamente al Estado del Líbano en una situación de colapso, como en un marco de Estado fallido, como es el que está involucrado en este momento gran parte del sistema político libanés, y también importante ver las actuaciones que tomarán las facciones más radicales de la política egipcia y siria. Ya hemos visto que Irán ha planteado públicamente su apoyo irrestricto a Hamas y esto da una posibilidad de escalada a un conflicto regional sin precedentes en los últimos 30 años. Ahora, detrás de Irán hay toda una concepción del Islam distinta Sí. al mundo árabe sunita, sobre todo Arabia Saudita, Ujú. que es la que aparentemente podría tener relaciones diplomáticas junto con Estados árabes sunitas. Es decir, hay una oposición también interna dentro de ese Islam que complica más el asunto. Absolutamente. Esta división entre sunitas liderados por Arabia Saudita y los chiitas liderados por Teherán tiene repercusiones permanentes en el plano político, económico y social del Medio Oriente. En el caso del mundo sunita habíamos podido confirmar una apertura, si se quiere, en el ámbito diplomático, sobre todo a partir de los acuerdos de Abraham que había propulsado la administración de Donald Trump en el año 2020 desde la Casa Blanca y, se habían pues, ratificado la apertura de embajadas en momentos importantes como con Emiratos Árabes Unidos, como el caso de Bahrein, como el caso de Sudán. Y de hecho se estaba negociando en las últimas semanas un convenio con Arabia Saudita para reanudar relaciones diplomáticas o establecer por primera vez relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel. Y esta apertura, a partir también de una concepción de cooperación al desarrollo, siendo Israel la nación más desarrollada en términos tecnológicos, económicos y políticos de esta área del mundo, pues hoy se ve dinamitada por Hamas. Y es una de las grandes, quizás de los grandes fines que podemos leer de este nuevo ataque de Hamas contra Israel, dinamitar el proceso de pacificación del Medio Oriente entre el mundo árabe y el mundo israelí, que era al final el espíritu de Shimon Peres y de Arafat cuando firmaban los acuerdos de Oslo y que habría esta posibilidad de reconciliación y negociación permanente entre árabes y judíos. Inclusive un israelita, Isaac Rabin, pagó con su vida precisamente la actitud por la paz con los palestinos. Y en el campo palestino pues han aislado también a Abbas, que es el que maneja la autoridad palestina y que es la reconocida en Naciones Unidas, que está como observador, porque como no tiene control del territorio, de hecho nosotros estamos sin relaciones diplomáticas, pero cuando había embajada y consulados atendían a los dos pueblos, a Israel con la embajada que es desde que se creó el Estado de Israel, pero también un consulado en Palestina. Y además Venezuela apoyó en la creación del Estado de Israel desde su concepción fundacional y es importante rectificar esta división entre esta visión más radical, terrorista de la actitud de Hamas contra el pueblo hebreo y particularmente compleja, embajador, la actitud que han tomado algunas cancillerías del mundo árabe, porque hay una cierta cercanía permanente a la causa palestina por parte del mundo árabe. Hemos visto cómo Arabia Saudita rompió el acuerdo que se estaba a punto de firmar con Israel. Turquía ha tenido una posición ambivalente, porque Erdogan dice que el pueblo palestino tiene derecho a tener su Estado, y al final es la visión de Naciones Unidas. La visión de Naciones Unidas es la creación de dos Estados independientes con mutuo reconocimiento y el Estatuto Especial sobre Jerusalén. La división de Jerusalén Este y la visión de Jerusalén Occidental para el pueblo israelí. Ahora, esto no se ha consumado. Hemos visto cómo, y estamos a punto, embajador, de volver realmente a ver una nueva reconfiguración de las fronteras de las disputadas Sinaí, las granjas de Shivat y también la situación con Cisjordania y la propia península de Gaza. Las actitudes de Tel Aviv en este momento, y lo hemos visto en las declaraciones del ministro de Defensa, prometen reconfigurar y de una vez para siempre la fachada y la visión de la franja de Gaza. Esto pasa por se han roto el suministro de gas, de electricidad y hemos visto una operación militar de defensa, de legítima defensa por parte del Estado israelí, pero es una situación que dinamita y está caldeada área del mundo.
De todas maneras, 4 guerras no han faltado para tener la paz y unas 4 o 5 intifadas, porque la intifada es la rebelión de los palestinos internos, pero la regla ha sido internacional la guerra. Por eso se teme que pueda el conflicto abrirse ya en nuestro estatuto de guerra, que sería muy complicado para toda la región. Totalmente. Y hemos visto, embajador, que estamos heredando las consecuencias de la guerra de los 6 días, de la guerra del Yom Kippur, de la guerra del desgaste del pueblo egipcio contra el pueblo israelí, de un mundo árabe que se ha rebelado permanentemente. Desde el día siguiente a la creación del Estado de Israel, con la guerra de los 6 días, vimos el ataque al Estado de Israel. Y ha sido una situación que pensábamos que con los mecanismos de la diplomacia, con la filosofía de los acuerdos de Oslo y las posteriores reanudaciones de relaciones diplomáticas podría apaciguarse, pero no es una situación resuelta. Más bien, en este punto lo que podemos temer es una escalada del conflicto, sobre todo a partir de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha sido nuevamente estéril. Hay un llamamiento a las negociaciones. Qatar parece ser el Estado en este momento con capacidad de mediar, sobre todo el intercambio de prisioneros, y allí me gustaría recalcar, embajador, la preponderancia del derecho internacional humanitario en esta situación. Más adelante vamos a hablar de esto porque en caso de guerra hay normas y principios que hay que seguir en caso del conflicto, tanto por Israel como por los palestinos. De todas maneras, vamos a regresar con Dylan Pereira, recordándole también a Dylan que hoy el precio del petróleo subió y que las consecuencias van a extenderse a todo el planeta. Ya regresamos.